viene ahorita, no viene ahorita. Vamos a comenzar nuestra celebración hoy 29 de junio en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. En este día pedimos su intercesión por toda la Iglesia, por el Santo Padre y por los obispos, especialmente por nuestro obispo Andrés Vargas Peña. En acción de gracias por un año más de vida de Pedro Pablo Flores, que el Señor le bendiga abundantemente. Y por nuestros hermanos difuntos, Luis Alberto Enríquez, Dionisia Rosales, Pablo Vargas y Pedro Martínez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. En este día en que celebramos la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ponemos en el altar las intenciones que nos han hecho llegar por nuestros hermanos que ya han muerto, por Pablo, por Pedro, pero también tenemos sobre el altar lo ponemos las intenciones por nuestros hermanos que llevan este nombre, Pedro Pablo, que el Señor lo bendiga, a quienes llevan este nombre de Pedro Pablo y a su familia, Pedro Pablo y Julia, Pedro Pablo y su familia. Con estas intenciones pidamos humildemente perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe,
por Jesucristo nuestro Señor. Déjalo que lea, déjalo que lea. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardias, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban las puertas de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primer y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que Él se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. El Señor me libró de todos mis temores. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio, y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en combate, he corrido hacia la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan
con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Aleluya. Perdón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, simplemente quisiera el día de hoy invitarles a que miráramos estas dos figuras que son como una inspiración y una pauta de cómo vivir el seguimiento de Cristo y cómo se comienza. Cómo Dios respeta la condición, la personalidad de cada uno y le enriquece con la fuerza de su espíritu para hacer que su palabra traspase todos los campos de su persona. La palabra divina, la palabra que purifica, la palabra que marca como fuego, y tengan la pauta y la fortaleza para cumplir la misión que se les confía. Sabemos cómo comenzó el seguimiento que hace Pedro. Mientras trabajaba, descubrió con admiración la forma como Jesús predica y lo empezó a seguir a su estilo, con su personalidad. Y culmina fielmente el seguimiento de Cristo. Ahora se nos da justamente una pequeña pauta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como ese Pedro con su personalidad tan singular, como diríamos hoy, echado para adelante con lo que esto implica, de aciertos y de desaciertos. Finalmente sella con el martirio
el seguimiento de Cristo. Miramos al apóstol Pablo. Sabemos cómo comenzó también el seguimiento de Jesús, persiguiéndolo. Ahí lo encontró el Señor. Y a estas alturas, cuando le escribe a Timoteo, le dice: ha llegado para mí la hora del sacrificio, en favor de aquel, a favor de aquel que comenzó persiguiendo. Ahora es el Señor, es el Maestro, es el que marca la pauta. A Él es el que obedece, Él es el que trae la vida. No hay otro Señor en la historia más que Cristo Jesús. Y Pablo entrega la vida. Los dos, pudiéramos decir, de esta manera, con su vida responden a la pregunta que Jesús hace: ¿quién dices que soy yo? Que es la pregunta que nos hace a nosotros hoy. ¿Tú quién dices que soy yo? Mi Señor, tú eres el Hijo de Dios. En la pobreza de cada uno de nosotros, esta es nuestra respuesta. La Iglesia tiene una respuesta que nosotros celebramos, la Santa Eucaristía. Y nosotros, con nuestra vida pobre, que Él nos sostenga para responderle cada día: tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Señor, tú eres la fuente de la vida. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la Iglesia, edificada sobre la roca de Pedro, y pidamos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes nos encontramos hoy reunidos, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe y anunciemos a Cristo al mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Y el día de hoy pedimos y nos unimos a la acción de gracias de Pedro Pablo Flores para que el Señor bendiga abundantemente a él y a toda su familia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor otorgue el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos, Luis Alberto Enríquez, Dionisia Rosales, Pablo Vargas y Pedro Martínez. Oremos. Te rogamos, Señor. También pedimos por la familia formada por Pedro Pablo y por Julia, para que el Señor les bendiga a ellos y a todos sus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor. Protege, Señor, este pueblo que te busca sinceramente, y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concédele los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en las enseñanzas de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra fortaleza y nuestra alegría. Podemos ir en paz. Demos